Y vamos a iniciar con información en vivo, sobre todo de mucha utilidad para este fin de semana, porque las lluvias han traído incrementos en algunos productos en las ferias del agricultor específicamente. Así es, en en Goicoechea, ya están los preparativos montando la Feria del Agricultor de este fin de semana y ahí está nuestro compañero Rolando Rivera que nos trae información en vivo. Rolando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Sí, como ustedes lo dicen, ya mañana a partir desde muy temprano va a estar abierta la feria acá en Goicoechea, en Guadalupe, en los alrededores del estadio Collella Fonseca. Y vean, no sé si ustedes tienen que hacer compras, pero esta sería una muy buena opción porque aquí hay productos muy frescos directamente desde agricultores, no nada de intermediarios, así que puede venir a conseguir muy buenos precios. Por acá está doña Cristina Contreras, que también me acompaña por acá. Doña Cristina, si gusta, se acerca un poquito por acá. Cuénteme específicamente sobre el chile. ¿Cuánto cuesta? Venga, por acá, sin miedo, venga. ¿Cuánto cuesta el chile? Cuénteme un poquito acerca del precio del chile. Bueno, el chile en bolsita está a 500 colones la bolsita, los sueltos están a 300 la unidad, 4 por 1000, los ajitos a 500 la mallita, el chayotito 3 por 500, 5 por 500 y 500 la unidad del grande. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos del Jazz de Paraíso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí teníamos entonces a Alejandro y Gabriela también algunos de los precios, pero también tenemos que comentarles que la papa, por ejemplo, también la cebolla, el chile dulce son de los productos que a raíz de las lluvias de las últimas 2 semanas han sufrido algunos incrementos en sus precios. Eso hay que tomarlo en cuenta el día de mañana para venir a hacer precisamente las compras. Pero también vamos a repasar esta otra pantalla para que ustedes vean algunos de los productos específicamente de manera gráfica, para que ustedes vean. El tomate también tuvo un incremento, son cerca de 226 colones lo que tiene de incremento en comparación a la semana anterior. El kilogramo le va a salir en 1.399 colones el kilo de tomate. También vemos la zanahoria que tuvo un incremento de 47 colones con respecto a la semana anterior, que estaba en 800 colones, ahora el kilo le va a costar 847 colones. Por último, también vemos la papa y el chile dulce. La papa con un incremento de 57 colones por kilo, son 1.720 colones lo que usted va a tener que pagar aproximadamente por el kilo de papa. Y el chile dulce que, bueno, pues más bien aquí registró, digamos que una variante de 16 colones y serían 419 colones lo que usted va a tener que pagar por la unidad, aunque usted ya lo vimos, aquí puede venir y encontrarlos más baratos en una bolsa por 500 colones o, si bien es cierto, también lo puede conseguir en 4 chiles por 1000 colones. Eso es parte de los ajustes que han tenido los precios de los productos, pero vamos a escuchar también de parte del Consejo Nacional de Producción cuál es la versión que tienen sobre esto. Para esta semana en las ferias del agricultor presentan un aumento considerable el ayote tierno, pasando de 675 colones a 875 colones. La cebolla seca con una variación del 17.24%, pasando de 725 colones a 850 colones. El chile dulce primera, con una variación del 60.47%, pasando de 215 colones a 345 colones. La papa amarilla, que pasó de 1070 colones a 1370 colones. Bueno, aquí está también don Renier Fonseca, quien es otro de los comerciantes. Don Renier, nada más invitar a las personas a que vengan a la feria mañana. De que vengan a compartir con nosotros y acompañarlos, a apoyarlos más que todo y para seguir adelante en la agricultura. ¿Ha estado difícil este año? Sí, ha estado muy duro, pero vamos para adelante. Muchas gracias. Pura vida, gracias. Bueno, compañeros, ahí tenían la información entonces para que ustedes aprovechen también y todas las personas que nos están viendo de asistir a las ferias y poder apoyar también a los agricultores. Muchísimas gracias, Rolando. Ahora le pasamos la listita ahí para que nos haga el envío. Vamos a seguir con otras noticias. Un hombre que intentó asfixiar a su pareja irá 10 años a prisión. Los hechos sucedieron en Nicoya, en la provincia de Guanacaste. Por cada día, 80 mujeres denuncian algún tipo de violencia. En tan solo 18 días, la Fiscalía de Flagrancia de Santa Cruz resolvió el caso de un hombre de apellido Zúñiga Díaz que intentó asfixiar a su pareja el pasado 10 de octubre en Barrio El Carmen, en Nicoya. Este viernes el tribunal dictó una sentencia de 10 años y 8 meses de prisión para el acusado, detenido por la fuerza pública el mismo día de los hechos. Por día, 80 mujeres denuncian ser objeto de violencia física o sexual.
Lamentablemente el nivel de aberración con que se cometen ciertos delitos asociados a abusos o violación sexual ha obligado que la norma tenga que ampliarse, ya que a como está establecida no permite que ciertas conductas, a como están ahorita estipuladas, sean procesadas judicialmente, siendo que aunque sean casos de abuso sexual concretamente, al no estar configurados literalmente en la normativa, esto impide que la persona sea sentenciada por estos cargos. De acuerdo con el Ministerio Público, Zúñiga mantenía una relación de 3 años con la víctima. Sin embargo, el pasado 10 de octubre le solicitó dinero, pero al parecer ella se negó y él la agredió de forma violenta. Mientras la sentencia queda firme, Zúñiga permanecerá bajo prisión preventiva, según ordenaron las autoridades judiciales. Y el OIJ está tras los pasos de una persona que ayuda a estafadores de empresas que dan servicios al Estado. Ya se detuvo a una banda que solo a un oferente le sustrajo 37 millones de colones. De esta manera culminó 6 meses de investigación por parte del OIJ de Cartago a un grupo ligado a estafar empresas, mismas que ofrecen servicios y productos a través de las plataformas estatales de contratación. Por el momento, el OIJ de Cartago detuvo a 2 mujeres de apellidos Víquez, esto en Turrialba, pero se tiene en la mira a al menos 4 hombres, uno de ellos quien facilitaría la información sensible de los oferentes a los estafadores. Se dedicaban a lo que es estafar a personas que ingresaban a la plataforma del gobierno donde realizaban licitaciones privadas, de empresas privadas. Una vez contactadas por estas 2 personas, ellos solicitaban lo que era información de sus tarjetas, de cuentas bancarias y demás para poder asociarlas con la licitación, donde estas personas por su situación pues mandaban toda la información a ellas, quienes recopilaban esa información en otro tipo de almacenaje electrónico y podían lograr lo que son las estafas para poder pedir el dinero correspondiente. Estimaciones de la Policía Judicial apuntan a que solamente en este año las estafas a empresas rozan los $4 millones y solo en Cartago la mitad de este monto. Las detenciones se dieron por una denuncia de un laboratorio ubicado en Cartago al que le despojaron de 37 millones de colones. A esta banda se le investiga además por estafas en Cartago, en Cóbano, Punta Arenas, Alajuela y también en Heredia. La Municipalidad de San José no ha dado aún respuesta a la revisión del presupuesto para el cobro de parquímetros. Y por esta razón, millones de colones han dejado de percibirse en esta alcaldía. La revisión del presupuesto enviado por la empresa que dará el servicio de parquímetros a la Municipalidad de San José continúa atrasando la entrada en operación de dicho servicio. Esto nos dijo el alcalde este jueves 21 de noviembre. La semana anterior tuvimos una reunión con la empresa, le solicitamos el último requisito que no habían presentado, que era el presupuesto detallado. Lo presentaron lunes o martes de esta semana, lo estamos revisando. Hoy tenemos que darles una respuesta y en función de esa respuesta creo que vamos a pedirle algún nivel de detalle mayor en algunas de las cosas que nos envían y a partir de eso firmaríamos el contrato si cumplen con todo lo que pedimos. Sin embargo, la empresa sigue a la espera. Después de firmado el contrato, hay que hacer una serie de cosas. Creo que había un plazo de 3 meses, pues hay que comprar equipos, hay que traer cosas. Nosotros no podemos hacer inversiones hasta no tener seguridad jurídica y certeza de que todo se va a cumplir, ¿verdad? El contrato es como quien dice el banderazo de salida para todo lo demás, ¿verdad? A nosotros pues obviamente nos interesa empezar lo más rápido posible y ya hemos tenido avances en muchas de las cosas. Según estimaciones del Departamento de Parquímetros de la Municipalidad de San José, en estos 5 meses sin el servicio, la alcaldía habría dejado de recibir 1.250 millones de colones. Y un motorizado fue captado utilizando un uniforme similar al de un oficial de tránsito y además apartando vehículos en carretera. Pero ¿a qué multa se expone una persona que se hace pasar por un policía? Alberto Cuadra nos tiene el detalle de esta información. Vamos de inmediato a las imágenes y es que muchas personas en carretera estamos acostumbrados a que cuando hay alguna emergencia
cuando va tal vez alguna autoridad, ocurre esto, como ustedes ven, oficiales de tránsito que están tratando de liberar las presas, la carretera, dándole espacio tal vez a una ambulancia o a un vehículo oficial, y bueno, eso es lo normal que usualmente nosotros vemos en carretera, pero bueno, esto que están viendo ahora sí, en imágenes, es lo que realmente llamó la atención de un conductor que iba en la ruta de circunvalación norte. Escuchemos lo que él dice. Pero es una moto particular, ¿vale? Ni siquiera es un oficial de tránsito, no es fuerza pública, no es policía municipal, ¿verdad? Le llamó la atención no solamente la sirena, el sonido, sino que también las luces, la jacket que portaba este sujeto, este motorizado, sino que también el color, que es muy parecido al que utilizan los oficiales de tránsito de las motocicletas. Obviamente, como ustedes pueden observar que pues esta persona va a gran velocidad y los vehículos se apartan inclusive, o sea, parece que va en una emergencia. Bueno, esto tiene dos explicaciones según afirman algunos expertos. Una es que si se logra identificar quién es esta persona y se le revisa su placa, podría ser parte tal vez de una fuerza de seguridad privada. Y es que según los expertos, ellos tienen también la facultad, obviamente, de utilizar luces que no sean los colores del color, digamos, de una patrulla o de un oficial de tránsito. Y también pueden pues ir a gran velocidad, inclusive pues solicitando espacio, sobre todo si van a algún tipo de delito que está ocurriendo en alguna empresa y demás. Bueno, pero por otra parte, ¿qué pasa si lamentablemente esta persona más bien se está haciendo pasar por un oficial de tránsito? Podría pasar todo lo contrario e inclusive podría ser objeto de algún tipo de prisión de 6 meses hasta 3 años. El reglamento de la Ley de Seguridad Privada establece que vehículos de 4 ruedas y 2 ruedas pueden ir identificados con señales luminosas y sonoras para atender emergencias. En este caso no hay ningún inconveniente ya que está debidamente rotulada. Sin embargo, un particular que utilice este tipo de aditamentos para simular ser una autoridad o para tener privilegios de tránsito mientras circula por las vías nacionales puede ser multado, pues no solamente por ley de tránsito, sino hasta acusado penalmente por suplantación de autoridad. Así es, esa imagen que inclusive según en tránsito van a analizar, van a tratar de investigar de quién se trata esa persona, porque también los colores, algunos signos, pues son exclusivos de la policía de fuerza pública o policía de tránsito y no pueden ser utilizados también por cualquier persona. Así que bueno, la situación que se está viendo en carretera, que algunas personas inclusive pues pueden confundirse si ven ese tipo de comportamiento en nuestras vías. Desde San José este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Alberto, muchísimas gracias por esta información. En otras noticias, la temporada alta de turismo y el cambio de dólares por colones para pagar aguinaldos e impuestos hacen que el tipo de cambio se mantenga hacia la baja. La compra ya roza los 500 colones. Con un tipo de cambio del dólar rondando los 500 colones la compra, la señal es más que clara. La guerra entre el colón y el dólar la gana en estos momentos la moneda nacional. Eso por la temporada actual de mayor presencia de dólares en el mercado, pues las empresas transnacionales comienzan a cambiarlos por colones para pagar impuestos, aguinaldos y otros incentivos de fin de año. Esta tendencia a la baja es un significado importante que abundan los dólares en el mercado por la inversión extranjera directa, por las exportaciones, por el turismo, pero por otra parte, el Banco Central está promoviendo tasas de interés que hacen que abaraten el colón. Las empresas tienen que pagar IVA y tienen que pagar su último adelanto de renta. Además, en estos momentos empieza la temporada alta de turismo en Costa Rica. 5 razones por las cuales en estos momentos el tipo de cambio va a la baja. Según los expertos, la tendencia a la baja del dólar se mantendrá durante fin y principio de año con las decisiones que eso pueda significar en cada familia. Algo muy importante es lo que vaya a hacer Estados Unidos de América, los norteamericanos con su política monetaria, porque si siguen haciendo un impacto sobre sus tasas monetarias, sus tasas de política monetaria, esto obviamente le va a variar el poder del colón respecto a otras monedas internacionales. La gente que en estos momentos tiene, por ejemplo, un préstamo en dólares, pero gana colones, en estos momentos va a empezar a pagar mucho menos. Usted que tiene ahorros en dólares, es momento de que le pongamos un poquito de amor a ese ahorro y empecemos a comprar dólares porque va hacia la baja. Para este viernes, la venta del dólar se cotizaba en 513 colones.
según la referencia del Banco Central. Y casi 5.000 personas han realizado reclamos sobre el pago del marchamo 2025. Conozca cuáles son estos reclamos y a dónde debe usted presentarlos. Un total de 4.600 reclamos han realizado los conductores al Ministerio de Hacienda sobre el cobro del marchamo 2025. Entre ellos destacan el aumento del valor fiscal en algunos de los automotores. Uno es aquellos conductores que han visto un aumento cuando el vehículo es recién de compra nuevo y ese vehículo está como vehículo nuevo de primer ingreso y se calcula según su valor CIF, la base imponible, y pasa a ser la base imponible el valor de contrato de compra-venta en el Registro Nacional posterior a su inscripción. El otro caso es aquellos vehículos que en el Registro Nacional están valorados en colones, pero en la moneda que está consignada dice dólares. Entonces, como el sistema se automatizó y esto lo hace automáticamente una parte informática, va a multiplicar el valor del carro en colones por el tipo de cambio. Entonces queda un monto muy elevado. Si usted tiene alguna queja con respecto al valor fiscal de su vehículo, debe hacerla en el Ministerio de Hacienda y no en el Instituto Nacional de Seguros. En la plataforma Travi del Ministerio de Hacienda se puede hacer el reclamo, ahí básicamente se hace la consulta y nosotros valoramos si se puede hacer el ajuste dependiendo del caso. Bueno, también puede hacerse presencial. Sí, también puede hacerse presencial. Según destacó el viceministro, han podido resolver la cuarta parte de los 4.600 reclamos. A la fecha, más de 161.000 conductores realizaron el pago de su marchamo. Sin embargo, aún faltan más de 1,5 millones de usuarios por pagar. Seguimos hablando de este tema y ponga atención porque tal vez usted sea de las personas que se sienten tentadas a pagar el marchamo a cuotas. Antes de tomar esta decisión, escuche las siguientes recomendaciones que tienen los expertos. Ya sea porque no logró ahorrar, porque se le vino un gasto imprevisto o porque simplemente el aguinaldo no le da para pagar el marchamo. En cualquiera de esas circunstancias, las entidades financieras, comerciales y hasta las tarjetas de crédito, surge la tentación de cancelar el derecho de circulación a cuotas, ya sea a 6 o incluso a 12 pagos. ¿Es buena idea pensar en esa posibilidad? Exploren diferentes opciones en el mercado y busquen aquella que mejor se ajuste a sus posibilidades. En algunos casos, personas o empresas que tengan, digamos, situaciones de liquidez ajustada, podrían optar por una opción que existe en algunas entidades financieras de pagar el marchamo a paguitos. Si lo va a tomar con tasa cero, trate de que el plazo sea lo más corto, porque si bien es cierto, tal vez no va a pagar intereses, lo cierto es que habrá que sacar de los ingresos, del salario o de las comisiones que recibimos a lo largo del año, habrá que sacar la cuota para pagar ese marchamo. En el mejor escenario, la propuesta podría darse sin cobro de intereses o comisiones de desembolso, pero en otras, esas condiciones sí se cobran, lo cual encarecerá el monto final a pagar. No. ¿Por qué no? Porque siento que es algo que el gobierno hace mucho tiempo lo puso para pagar todos los años. ¿Qué le parece, aunque le cobren intereses o comisiones? No, intereses y comisión no, mejor de contado. Gracias. Para servirle. No, negativo. ¿Por qué no? Sale más caro. ¿Mejor en efectivo? Así es. ¿Ya lo pagó? ¿Le falta pagarlo? Ya está pago. Si estás a cero, muy bien. ¿Si es con intereses o comisiones? Muy mal. No me parece. En caso de tomar esa opción, por ejemplo a 12 meses, y si su marchamo es de 120.000 colones, considere que deberá disponer mínimo de 10.000 colones al mes en su presupuesto del próximo año para cubrir esa deuda, sin considerar posibles comisiones, intereses o cobros por retraso en el pago. Y por la saturación de los suelos tras las lluvias, las rutas Cambronero y el Cerro de la Muerte continuarán con cierres programados. La ruta 32 por su parte estará abierta pero con monitoreo diario. Pese a que el 25 de noviembre era la fecha destinada para que los cierres programados en Ruta 1, 2 y 32 finalizaran, hoy el MOP tuvo que realizar un nuevo horario según las rutas.
La Ruta 1, la Interamericana Norte, en el sector de Cambronero, ahora tendrá un cierre desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La Ruta 2, la Interamericana Sur, en el sector del Cerro de la Muerte, mantiene su horario de cierre de 6 de la noche a 6 de la mañana, mientras que la Ruta 32, la Braulio Carrillo, en el sector del Túnel Surquí, deja de tener cierres programados y serán factores climáticos o de comportamiento de la vía lo que podría provocar la suspensión de paso. La saturación de los suelos y la afectación por las lluvias ampliaron la fecha de los cierres. Esto no es un tema antojadizo, es un tema de prevención, es un tema que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene un protocolo previamente establecido para salvaguardar la vida de los usuarios de la red vial nacional. La medida no tiene fecha de levantamiento y todos los días habrán inspecciones. Tenga muchísimo cuidado en horas de la tarde-noche, principalmente por las condiciones. Y estén informando medios de comunicación masivos, ¿verdad?, redes sociales y por supuesto lo oficial, que es el Ministerio de Obras Públicas, a través de su página, informa casi de forma inmediata cuando hay un cierre de una ruta o una afectación que nos provocaría que la ruta sea utilizada, ya sea parcialmente o que no sea utilizada. CONAVI recomienda a los conductores transitar con precaución, así como hacerse visible con las luces de su vehículo. El gobierno busca, con un nuevo decreto, revivir la promesa de bajar el precio de los medicamentos. Sin embargo, el anuncio ya genera dudas y también críticas. Nuestro compañero Kenneth Rojas nos tiene los detalles de esta información desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en Tibás. Este nuevo decreto ejecutivo lo impulsa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y genera ciertas dudas y preocupaciones, no solamente porque vendría a establecer un tope máximo a la ganancia que tendrían las farmacias a la hora de vender un producto, sino que no establece, al contrario, un tope o más bien un margen o una ganancia mínima para las farmacias. Así y de igual manera, otra de las preocupaciones tiene que ver con la forma como el gobierno podría darle seguimiento a los resultados de este decreto en el tanto eventualmente se apruebe y entre a regir. Todo el detalle en la siguiente información. Ese es el primer paso en la ruta a bajar el precio de los medicamentos en las farmacias de Costa Rica. 2 decretos ejecutivos y un plan para que la Caja de Seguro Social vendiera 123 medicamentos a terceros. Valió la pena porque es por el pueblo. La felicito, no afloje, la lucha va a continuar. 2 fracasos seguidos y ahora el gobierno insiste en otro decreto que impulsa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC. La nueva apuesta crearía un margen máximo de comercialización bruto en la cadena de valor de los medicamentos, o sea, un tope a la ganancia de las farmacias al vender un producto registrado ante el Ministerio de Salud. Pone en riesgo que más bien ese precio se vaya al margen máximo y no se mantenga en el margen que estaban ofreciendo en este momento. La ganancia máxima iría del 25 a 43%, según 43 grupos terapéuticos como analgésicos y terapia cardíaca. Simple y sencillamente se le está obligando a los distribuidores y a las farmacias a vender a un precio prácticamente que en negativo. Tras la etapa de consulta pública, el MEIC debe analizar las observaciones recibidas y responderlas para avanzar hacia la eventual firma por parte del ministro y del presidente de la República, Rodrigo Chávez. La idea provoca dudas con la fórmula de calcular ese margen máximo con base en la factura de compra, sin incluir gastos que suman al costo final para ofrecer el producto en una farmacia y no definir un margen mínimo. Solo hablan del margen máximo, no del margen mínimo. Y también dentro de un sistema y un modelo de servicio como el de las farmacias comunitarias en todo el país, se requiere también un margen mínimo para poder trabajar. Si no, ¿cómo usted va a pagar los gastos mínimos operativos de cualquier ente comercial y de servicio al paciente? De hecho, el decreto dice que hay que presentar la factura de compra o de importación, ¿verdad? Y hay un error ahí, porque tenemos que agregar el costo. No es lo mismo traerlo por avión, no es lo mismo por traerlo por barco, que traerlo de Estados Unidos, traerlo de España, traerlo de la India, traerlo de China. Los costos varían. Otra crítica se enfoca en cómo garantizar el seguimiento a los constantes cambios de precio en el mercado farmacéutico y varios otros factores que a diario alterarían la fórmula de cálculo. Los precios prácticamente vienen en dólares
y se nacionaliza en el país cada semana. O sea, cada semana podemos tener diferentes precios. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la logística con las farmacias, tanto grandes como independientes, para poder que esto realmente lleve a hacer acción real en pro del paciente? Me están obligando a vender a 11, pero a mí me cuesta 150 traerlo. No tiene ningún sentido, nadie va a poder traer ningún medicamento aquí. O sea, no tiene ningún sentido económico ni viable, no es factible poder comerciar medicamentos. Entonces, la repercusión simple y sencillamente, ¿quién va a vender a pérdida? Un tercer temor es lo que eso provoque en las farmacias más pequeñas, pues no se contempla un mínimo de ganancia, lo cual podría beneficiar a las grandes cadenas que compran en mayores cantidades. Porque aquí el que tenga más acceso a compra, el quien pueda comprar a volumen, obviamente son las grandes empresas, pues pueden tener mejores precios haciendo otro tipo de ofertas. La propuesta contempla su eventual vigencia durante el primer semestre de 2025, para luego definir si se amplía o si, según los estudios, se deja de aplicar. El mercado farmacéutico es muy amplio, muy voraz, muy dinámico, todos los días cambia, es muy cambiante, muy cambiante. Entonces, es muy difícil alinear todos los que participamos en esta dinámica, ¿verdad? De los medicamentos, de la farmacia. Negociar con las farmacéuticas. Y las farmacéuticas, ¿ustedes creen que van a bajar sus costos para que la caja los venda así nomás cuando son medicamentos, por ejemplo, de que tienen que ser puestos con una enfermera? O sea, todo tiene un valor. Con este decreto, el gobierno busca revivir su promesa de campaña para que finalmente bajen los precios de las medicinas. Extra Noticias solicitó conversar con el ministro del MEC y un vocero de la Caja, pero al cierre de edición no nos programaron las entrevistas. Una iniciativa que en sus primeras de andar genera bastantes preocupaciones e inquietudes. Y ahora queda esperar a determinar si el gobierno decide y apuesta por, una vez que continúe todas las fases que quedan pendientes, determinar si el presidente de la República y el ministro de Economía apuestan por la firma de este decreto y su eventual efecto o no en la reducción del precio de los medicamentos en nuestro país. Desde las afueras de las instalaciones del MEC en Tibás, un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Muchas gracias, Kenneth, por esta información. Y vamos a hacer una pausa en este momento, y cuando regresemos, el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana buscan este fin de semana revisar sus estatutos y prepararse para la carrera electoral. Conversaremos en vivo con el analista político Sergio Araya sobre los retos que enfrentan estas agrupaciones en el escenario político actual. Son las 9:28, siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Extra Noticias. Este sábado el Partido Liberación Nacional intentará por tercera vez lograr un acuerdo sobre la forma en que escogerán a su candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026. Así es, y también este fin de semana la Unidad Social Cristiana tendrá su Asamblea Nacional. Este sábado Liberación Nacional realizará su Asamblea Nacional. Tras 2 asambleas fallidas, los verdiblancos están convocados para reunirse en la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer en La Sabana. El PLN pretende acordar, entre otros asuntos, si la agrupación realizará una convención abierta para elegir a su candidato presidencial para las elecciones 2026, o si por el contrario se podría optar por un cambio a la tradición y escoger de forma interna un candidato de consenso. El expresidente Óscar Arias Sánchez posteó su consideración en torno a la Asamblea Nacional del PLN. Mañana, el PLN decide si el próximo candidato debe elegirse en una convención abierta o cerrada. Sobre este tema, los asambleístas y las bases del partido conocen mi manera de pensar. Yo me enfrenté a los expresidentes Figueres y Oduber, quienes aspiraban a volver a la presidencia, para renovar el liderazgo de nuestro partido. Una vez enterrada esa pretensión, en mi condición de secretario general, luché por abrir la convención para las elecciones de 1986. Cerrar la convención implica devolvernos en el tiempo 40 años. Espero que el día de mañana los miembros de la Asamblea no se equivoquen. A las 9 de la mañana se realizará la primera convocatoria.
Si para ese momento no están presentes al menos 68 asambleístas, se postergará hasta las 10 de la mañana para una segunda convocatoria. El pasado 11 de noviembre, el PLN no tuvo quórum en ninguna de las dos convocatorias. Bueno, esta noche en Mesa de Análisis tenemos vía Zoom al analista político Sergio Araya, que nos ayudará a analizar el reto que enfrentan estos dos partidos políticos, particularmente durante este fin de semana que tienen convocatoria a Asamblea Nacional. Don Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ustedes en cabina y a la gente que está siguiendo esta transmisión. Quisiera empezar por preguntarle cuáles son los retos o los desafíos concretos que enfrentan estos dos partidos políticos tradicionales de cara a las próximas elecciones en estas asambleas de este fin de semana y en el marco de encuestas que hablan de que más del 85% de los costarricenses no tienen partido político. Sí, vamos a ver. El sistema de partidos políticos costarricense en general comporta una serie de desafíos que fundamentalmente están enmarcados en lo que usted acaba de señalar. Prácticamente hoy la figura del partido político no representa mayor nivel de adherencia, de credibilidad para un segmento muy amplio de la población. Entonces, el partido político o nuestro sistema democrático representativo está creado con base en la figura del partido político, a tal punto que para ejercer un cargo de elección popular, sí o sí hay que inscribirse en un partido político. Eso es lo que se llama el monopolio de la representación política, que recae en los partidos. Sin embargo, estas evidentemente han caído en una situación de descrédito y como también usted lo señalaba, no solo el 85% no tiene, en su mayoría, puede variar, pero en un porcentaje amplio, adherencia partidaria, sino que cuando se evalúa el nivel de aceptación y de credibilidad de las instituciones públicas y políticas, generalmente los partidos políticos en los distintos estudios de opinión aparecen en los últimos lugares en el nivel de confianza y credibilidad. Eso en general, reitero, es un desafío para la totalidad de partidos políticos. Y con esto cierro esta primera parte. En la elección del 2022 hubo 25 partidos aspirando a la presidencia de la República y 33 a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, solamente 6 lograron presencia en la Asamblea Legislativa y solamente 19 agrupaciones políticas de estas que intervinieron no llegaron a alcanzar ni el 1% de los votos válidamente emitidos. Y en un escenario de abstencionismo de más del 40%, significa que realmente la capacidad de conectar con la ciudadanía y de movilizarla a las urnas fue ínfima. En el caso de Liberación y la Unidad, que son los partidos, como usted también señaló, tradicionales, porque fueron los que mantuvieron el protagonismo en el escenario político costarricense por varias décadas, hasta el punto que se consideraba pues un sistema bipartidista, tienen adicionalmente dos desafíos importantes de entrada. Uno es que justamente la base electoral que los mantuvo como las dos fuerzas predominantes, evidentemente no la han logrado renovar y conforme ha avanzado, por ejemplo, este siglo, han ido decreciendo en ese nivel de voto fiel o de adherentes leales, que ojo, es un fenómeno que se aprecia a nivel mundial. Los partidos más sólidos que lideraron la segunda mitad del siglo XX en diferentes países, hoy están atravesando justamente esta problemática. Y lo otro es que, de alguna forma, cada uno con una particularidad, pero representan justamente, y ese es el desafío que tienen, cómo revertir eso en el imaginario de muchísima gente. Vamos a ver, todo lo que hoy se está cuestionando. Vamos a ver, son partidos, en el caso, por ejemplo, de Liberación Nacional, que durante la segunda mitad del siglo XX, prácticamente 3 décadas de la misma, significó o simbolizó en el imaginario social el equivalente a progreso, bienestar, cohesión social, fortalecimiento del Estado Social de Derecho. A lo largo de este siglo, ya estamos a punto de llegar a 25 años del mismo, y hay toda una generación de costarricenses y de potenciales electores nacidos en el siglo XXI. Paralelo a ello, y especialmente en la última década y media, se ha transformado, se ha convertido la marca PLN en un signo negativo.
o sea, con o sin razón, estoy en esto simplemente planteando, un segmento importante de la gente asocia al partido, a la marca partido, con cosas negativas. Entonces, revertir eso es un gran desafío, ¿verdad? En el caso de la Unidad Social Cristiana, bueno, después de los escándalos que vivieron dos de sus principales referentes a inicios justamente de este siglo, bueno, les costó prácticamente recomponerse a tal extremo de que tienen ya 20 años de no llegar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, han ido experimentando una mejoría, digamos, por ejemplo, en la última elección municipal pasaron de 15 a 20 alcaldías, hoy tienen 9 diputados. Ha sido un proceso muy lento, pero ha sido un proceso, digamos, como de recuperación después de un golpe muy fuerte que lo llevó de ser gobierno consecutivamente en el 98 y en el 2002 a sacar en el 2006 apenas el 3,6% de los votos válidamente emitidos en esa elección presidencial y haber bajado a 5 diputados en aquella oportunidad. Entonces, eso, digamos, en el de la unidad, su desafío es cómo lograr que ese crecimiento que ha venido experimentando, muy leve, pero sostenido, pueda potenciarse para llegar a ser un verdadero contendor de cara a la elección del 2026, en un escenario, con esto termino esta parte, en un escenario en el que además, con las transformaciones que ha ido sufriendo el ciudadano y el electorado costarricense, especialmente, reitero, esta generación de electores químicamente siglo XXI, donde la volatilidad, la falta de fidelidad a partidos, donde la preeminencia de los liderazgos personales por encima de las marcas partidistas, o inclusive la definición de temas bandera, que son los que aglutinan a sectores y los convierten en los elementos que les influencian para llegar a emitir una decisión en las urnas, son ahora la constante. Justamente estos partidos que de alguna forma estaban en una dinámica muy distinta a la que hoy vemos, cómo se adecúan a esta realidad, cómo logran crear conexión con ese electorado en torno a temas que son los que pueden eventualmente motivar la movilización a favor suyo en una elección, en escenarios donde además hay cada vez más fragmentación del electorado, donde lo que está imperando es un juego de minorías, y esto, como digamos, consecuencia de ello, ha provocado que la segunda ronda, que en el 2002 fue la primera vez que la vivimos, hoy sea prácticamente una realidad elección tras elección. Don Sergio, con ese desencanto, con esa negatividad que hay en los votantes que usted mencionaba, ¿cuál es entonces lo más conveniente para estos partidos en este momento? Y una de las principales discusiones que será este fin de semana, convenciones abiertas, asambleas abiertas, internas para elegir a sus candidatos de las próximas elecciones. Eso es todo un fenómeno, ¿verdad? Porque en escenarios, digamos, con sistemas de partidos más consolidados, más institucionalizados, y en el resto del mundo así opera, generalmente los procesos de decisión interna son competencia justamente de la militancia de esas agrupaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que les da esa identidad, y luego ya con, digamos, los cuadros debidamente definidos por su militancia, por su adherencia, se conecta con el resto del electorado ya en las elecciones interpartidarias. Sin embargo, en la realidad específica de nuestro país, con sistema de partidos políticos tan débil, y particularmente con los desafíos de estas dos agrupaciones, uno podría suponer que esa idea de cerrar los espacios de participación daría una mala señal al grueso de la población, que de por sí no tiene mayor interés en estas agrupaciones, y que si adicionalmente a ellos se les cierran las puertas, aunque reitero, no significa que porque esté abierto la gente va a ir, pero, y probablemente van a terminar yendo siempre el voto duro que se llamaba anteriormente, pero al menos quedaría en el imaginario social la idea de que están tratando de mantener o de buscar cómo abrirse a otros segmentos de la sociedad. Que además, Sergio, en ese sentido, también hemos ido construyendo la idea de que el costarricense tiene derecho, en un sentido positivo de la expresión, a influir en la definición de los aspirantes de los distintos partidos, para que en la elección ya final del 1 de febrero del 2026, esa gama de oferta
que se le da al electorado, pues de alguna forma ya de previo haya tenido un filtro ciudadano que sería el que en una convención de carácter más abierta podría darse. Pareciera, don Sergio, entonces que no están escuchando a la opinión pública que por un lado pide apertura, transparencia, y lo decía incluso el expresidente Óscar Arias, pareciera que están retrocediendo procurando una convención cerrada. ¿Son esto señales de que los líderes tradicionales, en el caso por ejemplo de Liberación Nacional, siguen moviendo sus hilos internamente para definir cómo se eligen tanto los candidatos a diputado como el candidato presidencial a la República? Bueno, es evidente que en esto siempre van a haber intereses creados. Finalmente la política es un juego de intereses y lo político partidista no tiene por qué ser la excepción. Pero sí, digamos, reitero, en un contexto actual donde los partidos están tan débiles, quizá no es lo más aconsejable, ¿verdad? Tratar de ser tan palpable ese acomodo de fichas, por decirlo así, a pesar, y en esto hay que ser también balanceado, a pesar de que en la asamblea del 12 de octubre, esa misma asamblea prohibió la posibilidad de que diputados actuales o figuras que estén en este momento ejerciendo algún cargo al interior de esa agrupación puedan postular gente cercana, como por ejemplo ocurrió recientemente cuando la hoy diputada Andrea Álvarez, digamos, quedó electa, o el señor Francisco Nicolás quedó electo, y en el cuatrienio anterior su hija era la diputada por la provincia de Punta Arenas. Digamos que el 12 de octubre esa asamblea, en la parte en la que logró mantenerse vigente, porque recordemos que lo de mañana es una continuidad de esa asamblea que no pudo terminar, al menos esos temas trataron o los aprobaron para evitar que se vuelva a reiterar en la definición de la próxima papeleta, tratando de dar una señal de transparencia. Pero ciertamente eso que parecía estar bien encauzado podría de alguna forma neutralizarse si es que finalmente este otro tema, que finalmente en un régimen presidencialista la escogencia del presidente, de la presidenta, es lo que más acapara la atención de la ciudadanía, se hace cerrado. Reitero, es lo correcto en una época en el que el sistema de partidos esté bien institucionalizado y bien fortalecido. De hecho, en Honduras, por ejemplo, que no es una señal de que esté el sistema de partidos bien consolidado, pero en Honduras lo que se estila es que las primarias de todos los partidos se hacen simultáneamente el mismo día. ¿Para qué? Para justamente evitar y se le da a cada elector la potestad de poder participar en una sola de las primarias. ¿Para qué? Para justamente evitar ese temor que tienen los que defienden la idea de la convención cerrada, de que vayan a haber infiltraciones de otras fuerzas políticas que quieran alterar la designación para responder a sus propios intereses. Pero reitero, eso que pudiera ser cierto en un esquema de sistema de partidos más consolidado podría tener asidero y podría tener razón de ser. Pero en el contexto actual que enfrenta el sistema de partidos políticos costarricense, me parece que tal vez no es lo más sano. Don Sergio, muchísimas gracias por su participación. Nosotros vamos a dar seguimiento durante este fin de semana a estas dos convocatorias, tanto en el Partido Liberación Nacional como en el Partido Unidad Social Cristiana, y por supuesto le buscaremos para hacer también su análisis y también su interpretación sobre lo que ocurra en estas asambleas durante este fin de semana. Muchísimas gracias por su participación. Era el analista político Sergio Araya. Y vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos más información. La boleta electrónica con la que muchos votaron en las elecciones municipales no se usará en las elecciones nacionales del 2026. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con otras noticias. La boleta electrónica con la que muchos votaron en las elecciones municipales no se usará en las elecciones nacionales del 2026. Y así lo determinó el Tribunal Supremo de Elecciones tras analizar los costos de este sistema. Jeffrey Naranjo nos tiene más detalles sobre este tema.
Si usted fue a votar el pasado mes de febrero en las elecciones municipales, recordará que en muchos centros educativos había un dispositivo electrónico que emitía la boleta donde usted ejercía su voto. Este tipo de mecanismos permitieron un ágil y rápido conteo de las papeletas y de las juntas receptoras de votos. Sin embargo, esta medida, anunció el Tribunal Supremo de Elecciones, no se utilizará más en las elecciones para el año 2026. ¿Por qué se toma esta decisión? Lo veremos a continuación. Esta fue la forma en que el pasado mes de febrero miles de costarricenses ejercieron el sufragio. El voto electrónico fue adoptado por primera vez como plan piloto para las elecciones municipales de este año. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones aseguró no será una medida que se replique en las elecciones del 2026. Ya comprobando que no sirve, pues le dijimos al tribunal, hacerlo al mismo esquema de servicio, es decir, contratándolo sin nosotros adquirir la tecnología, pues la relación costo-beneficio no es la adecuada, teniendo en cuenta que la elección presidencial del 2026 es de mucho menor complejidad que la elección municipal del 2024. El ente electoral insiste que la prueba piloto dio resultados positivos, pero un factor económico no hace rentable adquirir equipo para los próximos comicios. La prueba fue exitosa, cumplió con todas las expectativas, se redujo el tiempo en que los electores duraban votando, también se redujo el tiempo en que se identifica al elector y se le brinda la posibilidad de ir a votar para allá. Se redujo también mucho el tiempo de cierre de esas mesas y de la transmisión de datos que tienen que hacer. El voto electrónico simplificó los tiempos de conteo de papeletas, el trabajo de las juntas receptoras de votos fue más rápido y muchas personas vieron positivamente la medida. Sin embargo, este tipo de mejoras, considera el tribunal, eran más necesarias en las elecciones municipales, donde el volumen de material a contabilizar fue considerablemente superior al de las votaciones que se aproximan. Bueno, como pueden observar, el sistema de papeleta única electrónica dio buenos resultados y hay informes que lo sustentan según el ente electoral. Sin embargo, es un tema financiero el que impide que esta medida se vaya a replicar. Incluso la consideran poco necesaria por la cantidad de votos o la cantidad de papeletas que se deben tramitar en estos comicios próximos del año 2026. Compañeros, el reporte que les tenemos, ustedes continúan con más noticias. Gracias, Jeffrey. Era nuestro compañero Jeffrey Naranjo. La próxima semana en la Asamblea Legislativa se discutirá el proyecto de jornadas flexibles 4x3. El sector productivo considera que este sistema aumenta la competitividad. La propuesta, que contempla jornadas 4x3 con 4 días de trabajo y 3 de descanso, es vista por las organizaciones como un ganar-ganar para la economía nacional. Su discusión iniciará la próxima semana en la Asamblea Legislativa. Y esas son el tipo de industrias que estamos buscando apoyar, pero apoyarlas respetando los derechos de los trabajadores, pero dándole también seguridad jurídica a las empresas, que en este momento ninguna está sucediendo, y haciendo también o buscando que Costa Rica siga siendo competitivo. Entonces, la discusión inicia la próxima semana porque ya se presentó el informe de subcomisión, es un informe amplio. El sector productivo considera que aumentaría la competitividad de las empresas al tener jornadas más flexibles y también permitiría aumentar la inversión extranjera directa. Pues compartir con mi hija, el asunto de recogerla a la escuela, dejarla, ayudarle con sus tareas. Para mí también, digamos, a mí me gustaba correr, entonces salía a correr. Si pudiera escoger tomar una jornada de horario 4-3, lo tomaría inmediatamente. Compañías de manufactura tecnificada, industrias de implementos médicos, así como servicios corporativos y otros podrán aprovechar estas ventajas. La insatisfacción radica en lo lento que ha sido poder aprobar este proyecto. Y la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en 5 regiones del país por la llegada del segundo empuje frío. El fenómeno afectará principalmente el Pacífico Norte, la zona norte, el Caribe y también el Valle Central. Viento, llovizna y frío será la constante de los próximos días. La Comisión de Emergencias decretó alerta verde para gran parte del territorio nacional, así que es mejor que se prepare con ropa abrigada y tome previsiones. Se estima que la masa de aire frío asociada a este sistema frontal alcance el norte del territorio nacional y con ello se espera una reducción en las temperaturas diurnas, particularmente en la parte central y norte del territorio nacional. Y se estima que sean entre 2 y 4 grados Celsius
menos de las temperaturas habituales. Se estima que este empuje frío continúe afectando en menor medida durante el día domingo y ya sea el día lunes pues ya no tendremos afectación de este sistema frontal. El Instituto Meteorológico Nacional prevé que haya un descenso de hasta 4 grados en las temperaturas por el impacto del empuje frío. Este atraviesa nuestro país. Según los expertos, se esperan ráfagas de entre 30 a 60 kilómetros por hora, pero máximas entre 70 y hasta 100 kilómetros por hora. Esto ocurre como parte de la influencia del empuje frío número 2, el cual ingresó este jueves al norte de Centroamérica. Los vientos serán más fuertes y podrían presentarse específicamente en el Pacífico Norte y en el Valle Central. Por eso hemos decidido establecer una alerta verde para todo el territorio nacional excepto el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Ante la presencia de fuertes vientos, la recomendación que le damos a la población es de alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer como el tendido eléctrico, rótulos, árboles, entre otros. Se prevé un incremento en la nubosidad y lluvias en el Caribe y la zona norte, especialmente entre el viernes y sábado. La comisión emitió un llamado a la población para tomar precauciones a los efectos del empuje frío. Entre las medidas están extremar cuidado ante los vientos fuertes que podrían causar daños en techos, árboles, rótulos y cableado eléctrico. Extremar medidas de seguridad en áreas montañosas, playas y donde podrían presentarse corrientes de resaca y oleaje alto. Las autoridades ya detuvieron a los 2 asaltantes que quedaron registrados en cámara cuando intentaban secuestrar a un conductor en Escazú. Y es que gracias al sistema de videovigilancia se han detenido a más de 80 sospechosos en lo que va del año en ese cantón. Los 2 sospechosos de este video ya fueron detenidos, esto tras la colaboración de vecinos y televidentes. Sistemas de videovigilancia o de videoprotección actualmente están revelando su valor, no solo como herramienta disuasiva o preventiva, sino también como medios para recopilar evidencia forense que eventualmente lleve a la identificación de autores, presuntos autores de hechos delictivos y a que esos procesos también lleguen a buen término, es decir, a condenas. Un video del sistema de videoprotección de la Policía Municipal de Escazú captó el momento en que un conductor de un vehículo huyó corriendo de 2 delincuentes para que no le robaran el carro en la Ruta 27. Según las autoridades, el conductor fue privado de libertad en Santa Ana y obligado a conducir bajo amenazas por los delincuentes. Aunque los perpetradores lograron robar el vehículo, la víctima salió ilesa, al igual que una familia que esperaba un autobús cercano. Solo este año 80 sospechosos fueron detenidos tras quedar registrados en las cámaras ubicadas en todo el cantón. Las autoridades judiciales se apoyan mucho en este sistema, específicamente aquí en el cantón. Esta es una muestra, una de las muchas veces o las muchas ocasiones en donde lo recopilado por el sistema ha sido de ayuda para resolver casos importantes. En este caso, pues se dio en un tiempo récord, creo yo, por la difusión que se le da a las imágenes y también por el interés que pusieron otras autoridades en la búsqueda de los individuos una vez que fueron identificados. Los sospechosos fueron ubicados y presentados ante la Fiscalía, quienes consiguieron que el juzgado penal les impusiera 3 meses de prisión preventiva. Y ni siquiera los 20 años de cárcel por tener un arma prohibida asusta a los delincuentes. Así es, en este año la fuerza pública sacó de las calles 34 armas largas y más de 1000 armas cortas. El trabajo en la calle de la fuerza pública rinde más frutos en ese cierre de año en cuanto al decomiso de armas de fuego que está a la orden del día. Dato curioso es que pese a una reforma reciente a la ley de armas en el país que cambió el monto de las penas, no asusta a quienes gustan de las armas prohibidas. Está castigado en el artículo 89 de la ley de armas con penas de 4 a 8 años de prisión. Ahora, hay un agravante. Cuando estas armas son de destrucción masiva o son armas que están prohibidas en tratados internacionales, la pena puede ir de 10 a 20 años de prisión dependiendo de las circunstancias de cada caso en particular. Decomisos en la calle, en los conocidos búnkers y hasta en casas por violencia intrafamiliar son algunos de los escenarios donde se ha incautado armas largas y armas cortas. En el apartado de las armas largas, como las plataformas AK y AR-15, el año pasado se sacaron de la calle casi 100 unidades y en este año la tercera parte.
Fuerza Pública a la fecha ha tenido un decomiso de 2.147 armas de fuego en diferentes modalidades. Asimismo, una cantidad muy importante también en armas blancas que están siendo utilizadas para cometer diferentes actos delictivos, alcanzando casi las 8.000 armas blancas decomisadas. Y una cantidad también importante de 549 armas no letales que también han sido incautados a diferentes o estructuras criminales o personas que han transgredido también la normativa existente. Se debe recordar que de acuerdo a la sección de homicidio del OIJ, casi el 90% de los casos se cometen con armas de fuego. Nuestro país firmó un acuerdo que pretende que para el año 2040 todos los vehículos que se importen sean eléctricos. Y esto como parte de las propuestas de la Cumbre Mundial de Clima que se realizó en Azerbaiyán. Costa Rica pretende que el 100% de los vehículos nuevos que ingresan al país para el año 2040 sean eléctricos. Así lo confirma el Ministerio de Ambiente y Energía al adherirse esta semana al acuerdo CEP en el contexto de la Cumbre por el Clima que se desarrolla en Azerbaiyán. No obstante, algunos sectores ven que es un tema de amplio debate. No ha sido consultado tampoco con las casas fabricantes para saber si el país cuenta con la disponibilidad total de este tipo de vehículos, y lo que hacemos es un llamado a las autoridades para que de previo consultar o a suscribir estos acuerdos consulten a los interesados en el país. ¿Qué opinan los conductores sobre esto? Estamos yendo hacia un futuro más verde. Yo creo que pueden en algún futuro ser solamente que importen eléctricos, ¿verdad? Vehículos eléctricos. No creo. Del 2040 no creo. ¿Por qué? Mantenimiento, estaciones para cargar. El precio sí me parece justo, pero más que todo estaciones, es lo que veo que es más complicado. El acuerdo fue suscrito por otros países desde la COP26 hace 3 años y pretende precisamente reducir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, fue hasta ahora que nuestro país optó por formar parte de este convenio. Y el Ministerio de Salud registra una disminución en los casos de dengue para esta que es la semana epidemiológica número 45. Sin embargo, explican que aunque puede ser normal, no se deben mermar las acciones en la lucha contra el mosquito que transmite esta enfermedad. Costa Rica registra una disminución en los casos de dengue, reportando 29.510 casos acumulados para esta semana epidemiológica, lo que representa un aumento de 59 casos según el Ministerio de Salud. El cambio fue bastante abrupto entre la semana pasada y esta semana epidemiológica. Podría deberse a un efecto puramente circunstancial, y es el volumen, el alto volumen de lluvia que pudo haber producido un efecto de arrastre. Pese al avance, las autoridades sanitarias instan a mantener la vigilancia, especialmente en zonas como San José y Alajuela, que históricamente concentran la mayor cantidad de casos. Si la población ya entró con amplia conciencia en la prevención de la enfermedad y empieza a tomar las medidas de forma individual, familiar y comunal, esto va a hacer que la incidencia de casos disminuya en respuesta a esas medidas preventivas que las personas tomaron. Según el Ministerio de Salud, el reforzamiento en la eliminación de criaderos de mosquitos y la participación activa de las comunidades han sido claves para este resultado. Siempre en temas de salud, las vacunas para el tétanos y la difteria no están alcanzando a la totalidad de los infantes en nuestro país. Las autoridades de salud anuncian los riesgos de este problema. En todo el país, vacunas para prevenir el tétano y la difteria alcanzan poco menos del 80% de cobertura en la población infante del país. Así lo refleja un reciente reporte del Ministerio de Salud. La vacuna de tétano que se usa en esta edad es la que tiene acompañada de difteria. Difteria es una enfermedad por una bacteria que aquí todavía no hay en el país, pero que si las coberturas bajan, pues son estos gérmenes que pueden reaparecer en cualquier momento, sobre todo los pueden traer de otros países los viajeros. Personal de salud alerta a los riesgos de no vacunarse contra estas enfermedades. Que no haya cobertura apropiada o por qué es que no están trayendo las vacunas que son imprescindibles para la
población infantil en este caso. Así que sería interesante saber qué es lo que está pasando y saber la importancia, que entendamos todos que hay una importancia en estas vacunas y sus refuerzos para evitar las enfermedades como lo que son la difteria y el tétanos, que si bien es cierto, no son tan comunes, cuando se llegan a dar, e incluso con brotes, pueden tener una mortalidad alta, la difteria. Sin embargo, Salud destaca que los esquemas de vacunación restantes contra otras enfermedades sí superan hasta un 90% de alcance en esta población. La Caja Costarricense del Seguro Social retomará el análisis de la propuesta de la Unión Médica Nacional para realizar un ajuste técnico al salario de los médicos especialistas. Esta decisión se toma con el objetivo de buscar una solución al descontento de los especialistas con más antigüedad en relación al salario global. Al 30 de septiembre, 45 médicos de diversas especialidades renunciaron a las diferentes especialidades y según datos de la Caja, de no corregirse las diferencias salariales al 31 de enero, otros 70 podrían sumarse a esta decisión. La prestación del servicio tiene que verse integralmente y nosotros la vemos así. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos el mecanismo que sí permite la ley. Y existe, fíjese usted, es el mecanismo con el cual a los controladores aéreos y a los policías le incrementaron su salario. Y se llama el sistema de ajuste técnico. Nuestros actuarios analizaron el panorama y así como sacamos esas cifras de 56 años para alcanzar el salario global, un médico de 5 años, igualmente vimos cuáles eran esas cifras para escalar con ajustes técnicos que sí se valen, que sí son legales, a los colegas, de tal manera que en un número X de meses usted alcance el salario global definitivo. Un poco más de 5.000 personas ya han utilizado la línea telefónica 1027. Esta se habilitó para la atención de personas afectadas por las inundaciones recientes. 5.556 llamadas ha recibido la línea 1027 desde el viernes anterior, cuando habilitaron este medio para el reporte de afectación por inundaciones. Lo que hicimos fue 2 canales, un canal, el 911, para emergencias, está en peligro mi vida, estoy inundado, tienen que rescatarme, hágalo por el 911, o ya pasó la emergencia, necesito que hagan una inspección, necesito ayuda por alimentos o ayuda para animales, agropecuarios o lo que sea, a través del 1027. Eso fue lo que hicimos. Estas líneas paralelas de emergencia se establecen con la finalidad de no saturar servicios como el 911. En los primeros días, casi más de 1.000 llamadas al día. Ya en estos días ha bajado un poquito, pero sí seguimos manteniendo unas 600 llamadas al día. El número de teléfono 1027 seguirá operando en tanto se mantenga la declaratoria de emergencia para las zonas más afectadas del país por las incidencias climáticas de las últimas semanas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería también habilitó el teléfono 2105-6222 para el reporte de afectaciones al sector agropecuario. Y el hueco que se hizo cerca del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia puso a correr a la municipalidad. Los funcionarios encontraron que la calle se socavó más de la cuenta, pero lograron controlar la situación. La pesadilla que vivió doña Magali el pasado octubre, 500 metros sur del Hospital San Vicente de Paúl, tuvo solución definitiva esta semana. Por fin, estamos muy contentos, de verdad, levantarse y ver ya otro panorama más bonito. Casi mes y medio después de la situación que vivió frente a su casa con una tubería que colapsó e hizo un hueco de unos 10 metros de largo, la municipalidad instaló la nueva tubería. Lo que tenemos acá es un daño en alcantarillado pluvial, que el agua se llevó, destruyó alrededor de unos 20 metros de tubería. Lo que estamos haciendo es la restitución de esa tubería con este tubo grande que estamos colocando. Es un poco más grande que el existente para darle un poco mayor de capacidad y mayor de fuego al agua. Sin embargo, cuando el ayuntamiento entró a resolver la situación, se dieron cuenta de que el hueco era más grande de lo que se tenía previsto. Revisando pozo por pozo, metiendo los compañeros de nosotros en los pozos, nosotros entramos con foco y con equipo de protección
para poder revisar los pozos y asegurarnos que no haya mayores daños. Ahora el arreglo tiene un costo que se aproxima a los 15 millones de colones, ya que deben trabajar con cuidado de no tocar los tubos de agua potable. Pero los arreglos no terminan acá. En la municipalidad deberán hacer cambios de la tubería hasta el puente de cloacas. La municipalidad ya está pensando en un trabajo completamente integral de una mejora y una sustitución de la tubería, pero ya completamente desde el hospital hasta el puente de las cloacas. Estos nuevos arreglos se realizarán hasta el próximo año.